No sé si mi yo infantil me hubiera creído lo que le tendría que decir. Pero si tuviera que decirle algo es, espérate, la vida puede ser diferente. Ay, Ralos, empezaste muy duro, empezaste muy duro. Yo recuerdo que lo que yo dije en mi momento de cambio de este partaguas fue, Señor, si estás por ahí, o sea, si existes realmente, así, yo vengo de la calle. Le dije así, no seas malito. Échame la mano porque no veo otra manera no le veo esperanza a esto. Lo único que yo hice fue creer que si me dijeron que Dios podía hacer algo. Yo siento que el liderazgo es eso. A veces el liderazgo tiene que ver con mucha fe. O sea, aventarte, hacerlo. O sea, tener a mi hija, a mi hijo ahorita, verlos. A su edad, yo hubiera querido vivir lo que ellos viven. Y es muy emocionante. Lloro no de tristeza, es muy, muy padre. O sea, pero lo que sí sé es que Jesús, en términos prácticos, es quien cambió mi vida. Jesús fue esperanza para mí. Me podrán decir muchas cosas, de verdad. Me pueden decir, pueden opinar mucho, ¿verdad? Sobre esto y respeto eso, pero es que a mí me cambió la vida, amigo. Me cambió la vida, o sea, me cambió la existencia. Y ¿sabes qué es más emocionante? Que no solo es conmigo. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de tener aquí en la mesa de Expoliderazgo a mi amigo Paco Olivas. Pastor, gracias por estar aquí. Yo estoy bien contento también de estar aquí contigo. Hay una amistad que nos une bien padre y me siento privilegiado, me siento agradecido y me siento muy emocionado por lo que vamos a compartir el día de hoy. Sí, particularmente estoy bastante emocionado porque vamos a platicar y vamos a tener una conversación. Estamos grabando el especial de Semana Santa. Y yo creo que hay mucho que decir y mucho que hablar. Paco, eres licenciado en educación, eres sobre todo eres esposo, papá. Sí. Diriges, creo que una iglesia con bastante historia, una iglesia cristiana con bastante historia aquí en la frontera y en el país. Sí. Recibiste un legado del pastor Andrés Pascal, sí. un hombre que influenció en una esfera de la sociedad bastante importante y con bastante fuerza. Y pues la misma iglesia tiene un colegio. Correcto. Entonces, hay mucho que hablar de liderazgo sí. también, pero gracias otra vez por estar aquí. Paco, tú creciste en el corazón, naciste en el corazón de Ciudad Juárez. Sí, no, de hecho yo amo el corazón. Cuando hablas del corazón de Ciudad Juárez nos referimos a la zona centro. Yo crecí en esta parte. También crecí en la parte acá de Plutarco Elías Calles, la colonia ya para Guadalajara Izquierda. Ahí nací. Bueno, ahí es que tenemos una historia nos movimos mucho de zona, pero la verdad es que la zona centro para mí, salí del barrio, pero el barrio nunca salió de mí. Salí del centro, pero el centro sigue ahí. No salió de ti. Crecimos ahí con mis hermanas. Tengo 2 hermanas menores con mis papás. Ahí empezamos. Mi papá era un vendedor ambulante. Vendíamos ahí algunas cosas en los camiones y de pronto nos cruzábamos al paso para vender algunas cosas ahí también. Y era la zona donde nos movimos constantemente. Es la zona donde aprendí a trabajar, donde tuve mis estudios primarios. Sí, amo mucho la zona centro. Y no hay día que no recuerde con mucho. O sea, cuando medito en esto, no hay día en que no mire esta zona como con mucho amor. Algunos dicen, ay, la zona centro, qué feíta está. No, yo lo amo. Y hay de los que hablen de la zona centro. Que porque hablen mal. Son mis barrios y nadie puede. Sí. Paco, estamos en este especial de Semana Santa. Sí. Y al hablar de Semana Santa hablamos de Cristo. Hablamos de el hombre que logró dividir en el sentido de partir la historia en el antes de Cristo y después de Cristo. De acuerdo. No ha habido nadie más que ha tenido la capacidad de dividir la historia en ese sentido y marcar la historia en ese sentido. Para mí, este es es el evento más importante del año, más allá de tener 2 días de descanso. Que ya lo estamos esperando. Que ya lo estamos esperando. Pero más que eso,
encontramos que Jesús, pues está registrado que es el único líder, hablando de liderazgo, Ujú. que entregó su vida en una cruz Así es. por sus seguidores. Así es. No lo vemos a lo mejor en otras, o no lo vemos En en otro tipo de otros líder, tipos ¿no? de liderazgo. Entonces, por eso creemos que es altamente relevante el poder hablar de esto. Y sí, Jesús parte la historia en antes de Cristo, después de Cristo, pero ¿qué sucede cuando en esa historia individual? Y por eso la invitación, tú eres Ujú. una historia eres un milagro y eres una historia. Yo recuerdo la primera vez, bueno, antes de entrar a esa primera vez, Sí, tú naciste en el centro de la ciudad, creciste sí, allí y había muchas carencias. sí. Eh, ¿qué le dirías a ese niño Paco de Mm. aquel entonces? Ya vamos a Eh, empezar con estos ya vamos a empezar. sentimientos. ¿Qué le dirías a ese niño de aquel entonces, el día de hoy? ¿En qué debiera tener esperanza aquel niño en este Uy, yo momento? creo que si pudiera voltear, híjole, hablarle a mi yo infantil, eh, no sé si mi yo infantil me hubiera creído lo que Mm. le tendría que decir, pero si tuviera que decirle algo es, espérate, la vida puede ser diferente. Ay, Ralos, empezaste muy duro. Am, sí, yo creo que le diría eso. eh, espera, la cosa va a cambiar. No lo hubiera creído. No lo hubiera creído, no lo hubiera tachado de loco a mi yo del futuro. Pero definitivamente era un mensaje de esperanza, de decir: "Ey, las cosas van a ser distintas, va a haber una oportunidad que ni te imaginas y tienes que agarrarla. Ponte listo porque las oportunidades, hablando de liderazgo, creo que las oportunidades a veces uno tiene que estar bien apercibido y tienes que tomarla. Y va a ser distinto. Entonces ese creo sería el mensaje. Y yo creo que Y ya me terminamos. imagino hablándome a mí mismo. No, no, olvídate. Yo no lo hubiera creído a ese yo del futuro. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de Semana Santa, porque no había la esperanza, no había los elementos. Ahora como adulto no había las situaciones familiares, no había las situaciones económicas como para pensar que de alguna manera uno podría aspirar a una vida distinta, ¿sabes? Entonces, al no haber estas condiciones, yo creo que pues hubiera sido más duda que tenerle fe a ese yo del futuro. Pero bueno, creo que lo que hizo distinto esto fue haber conocido de Jesús, esta parte que tú hablas, ¿no? Que vino y sí, transforma la humanidad, transforma la historia, creo que sin importar credos, todos reconocemos que hubo un hombre maravilloso, un líder, un maestro. Yo soy educador de profesión y lo reconocemos, se reconoce en las ciencias de la educación como un gran maestro, un hombre que revolucionó con su manera de enseñar, pero lo conocí de manera personal, o sea, lo conocía porque pues, lo has escuchado, ¿no? Lo has escuchado, te hablan, ves películas con acentos españoles que hablan de Jesús y todo esto, pero al conocer yo de Jesús es donde creo que mi visión se empieza un poquito a ampliar y es donde creo que las oportunidades comienzan a llegar. Paco, cuando recibiste eh, pues ese impacto de Ujú, Dios, de Jesús en tu ujú, vida, ¿recuerdas qué pasaba por tu mente? ujú. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Fíjate que cuando yo tengo esta convicción, es un parteaguas, así como se parte la historia de la humanidad, se partió mi historia de vida. Yo recuerdo que eran tantas las carencias que estaba muy desesperado. En mi mente había mucha desesperación, mucha confusión. No podía entender cómo a los 12, 13 años como que la vida ya no era tan agradable para mí, no era algo que quisiera vivir. Entonces, cuando me hablan de Jesús, yo recuerdo que fue allá por el año 2000. No fue por el año 2000, fue en el año 2000. Cuando me hablan de Jesús y lo primero que yo sentí, recuerdo, fue como esta convicción de algo está mal en mí. O sea, necesito cambiarlo, necesito entregárselo. Si me dicen que Jesús puede cambiar mi vida, pues que la cambio porque traigo muchas cosas. Traigo muchos traumas, traigo muchas carencias, mucha violencia, mucha violencia. Las drogas y el alcoholismo traen unos estragos terribles. Entonces,
Cuando conozco a Jesús, honestamente, no creas que fue así como una lucecita de, ay, soy feliz. No, yo traía mucha confusión. De hecho, yo recuerdo que lo que yo dije en mi momento de cambio de este partaguas fue, Señor, si estás por ahí, o sea, si existes realmente, así, yo vengo de la calle. Le dije así, no seas malito. Échame la mano porque no veo otra manera no le veo esperanza a esto. Entonces, sí, fue un momento de mucha confusión, era un momento de mucha desesperanza. No tenía de ninguna manera la idea de seguir viviendo. Yo no quería ya este tipo de vida, como que no le estaba sin sabor todo en ese instante. Entonces, Tú conociste a Cristo, ujú, pero luego eh, fue un proceso, ¿no? sí, Un proceso natural, no sé si natural, pero un proceso como, no sé, como un crescendo. No fue sí, sí, sí. como, conozco a Jesús, ahí como decías, ya, vi la luz. No, fue un... No. Y fue todo un proceso. Fue, sí, sí, con mucha emoción, mucha esperanza. Cuando me dicen que Jesús puede cambiar mi vida, es que yo lo tomé literal. O sea, no lo tomé como algo poético. O sea, lo tomé literal. Si a mí me dices, Jesús cambia tu vida, a esa edad, yo tenía 13, 14 años, yo dije, la va a cambiar. Y como que en mí llegó esa convicción. Y entonces, naturalmente, había como mucha emoción y mucha expectativa. Decía, sí, sí, la va a cambiar. O sea, la va a cambiar, no sé cómo. Obviamente, viene un proceso en el que me doy cuenta de que traigo muchas cosas que tengo que sanar. Mis papás, mis hermanas tenían situaciones ahí que resolver y poco a poco esta decisión que yo tomo, de alguna manera tomé liderazgo hasta cierto punto a esa edad y este ejemplo de empezar a caminar distinto, de decir, es que sí hay una manera. Mis papás ya conocían un poco desde su juventud, pero cuando yo empiezo con esto, pues empiezo a tratar de contagiar esta esperanza de decir, bueno, pues la vida va a cambiar, la vida va a cambiar, pero pues te enfrentas con traumas, te enfrentas con inseguridades, te enfrentas pues yo a esa edad yo ya no estudiaba, ya no tenía el deseo de estudiar. Con mucho orgullo lo digo, tomé el oficio de mis padres y yo me iba a dedicar a lo mismo. No me avergüenzo de donde vengo, creo que fue el medio que Dios usó para suplir mis necesidades básicas, pero para mí eso era absolutamente todo. Entonces llega Jesús, viene este proceso donde hay un proceso como de sanidad, un proceso en el que mis padres también se meten a esto, donde le decimos nosotros rompen con quiebran con este adicción. Mis hermanas entran en un proceso también como de sanidad. Pero todo arranca pues con la decisión personal de decir, "Ey, pues, es que si a mí me dijeron, es que verás, así era Ralose, literal, no era así como algo de, ay, qué bonito la religión, no, no, si me dijiste que me puedes cambiar, Ahora me yo cumples. lo creo, o sea, y vamos a trabajar sobre eso, pero fue un proceso de varios años. Paco, tú empezaste con este proceso y de repente te invitaron a compartir Sí, a qué los dos, locura. 3 meses, ¿no? Se me hace que fue a los 2 meses. Algo así de decir, oiga, pues usted que es tan entusiasta, Éntrenle. pues véngase, ¿no? Y tú en una ocasión estabas hablando de Jesús en una Ajá, iglesia sí. y alguien llegó. Sí, pues una historia que, Cuéntanos esa historia. es una historia muy intensa. Bueno, resulta que cuando me hablan de Jesús, yo me emociono. Bueno, yo sé que en todos hay necesidad, pero en la zona centro hay mucha necesidad. Prostitución, adicciones, situación de indigencia, personas en situación de indigencia, migrantes, siempre ha habido esto. Entonces yo veo a la gente con mucho, pues sufren cosas parecidas a las que yo sufría. Entonces yo decía, si a mí me dijeron que Jesús podía cambiar las cosas, pues también la de ellos, ¿sabes? A mí nadie me dijo que esto era dar un sermón, nadie me dijo que esto era predicar, simplemente yo sentía esta iniciativa. Además, yo no iba regularmente a una iglesia, yo solo empecé con esto. Y un día estando en la zona centro, en la plaza de armas de nuestra ciudad, pues pasa ahí un pastor, ¿va? Y me ve muy emocionado diciéndole a la gente, pues que Jesús podía cambiar sus vidas, porque si me habían dicho que lo iba a hacer conmigo, también con ellos podía. Paréntesis, con toda la ignorancia bíblica, teológica y filosófica de la vida. O sea, yo no tenía ningún tipo de formación ni de escuela. Me invitan que a predicar. Ahorita yo sé que es predicar, pero predicar para mí fue algo extraño. Le dije,
le dije al pastor, pero ¿cómo predicar? Usted venga a la iglesia y usted va a decir lo que está diciendo aquí. Bueno, llego con mi mamá, que en ese entonces todavía teníamos la situación del alcoholismo. Y le digo, mamá, pues me invitaron a una iglesia. Y luego, ¿y qué va a hacer? Pues que a predicar. ¿Y qué es eso? Dijo, pues yo me imagino que es hablar de lo que estoy viviendo. Le digo, no sé. Le digo, pues ya veremos, ya veremos. Así como ahorita contigo, ya veremos cómo sale este podcast. Y llego a este lugar, es una iglesia pequeña, una iglesia que a la postre amé mucho porque estuve un tiempo ahí, ahora ya no existe. Llego a este lugar, una iglesia de unas 20 personas. Entonces me anuncia el pastor y me anuncia como si fuera el súper predicador, el súper orador y pues me subo y no sé si te ha pasado que quieres hacer o decir algo que no te sale y te dan ganas de llorar de la desesperación. Así me sentía yo porque nunca había estado con este tipo de gente que son creyentes, que profesan ya una religión y que además tienen años en la iglesia. Me subo con 14 años, sin una nota a mi lado, no tenía nada y empiezo a hablar. Honestamente, ha sido la peor predicación de mi vida. O sea, si lo hacemos, si la evaluamos en términos de estructura, ha sido la peor. Pero yo recuerdo que cuando yo entrego mi vida a Jesús, hablando de Semana Santa, me dicen que si quería recibir a Jesús en mi corazón. Entonces yo lo hice en un momento donde habían varias personas y todo el mundo se acercó y quería recibir a Jesús. Entonces yo dije, si yo digo eso, seguramente toda la gente se va a levantar y va a venir, porque yo lo veía muy apáticos, desesperados, así como que ya bajen a este muchacho, porque el pastor me subió muy emocionado y después me hacía desde atrás que ya, que por favor ya me bajara. Acaba con esta masacre. Ándale, acaben con esta tortura. No habían pasado ni 5 minutos cuando el pastor ya me está diciendo, ya, mijo, se me hace que me equivoqué. ¿Va? Entonces yo desesperado, pues ya con el privilegio del micrófono, dije, no, ahora me aguanta, ¿va? Porque quería sentir esa emoción de ver a alguien que recibiera el mensaje como yo lo haya recibido en un inicio. Y dije, bueno, pues aquella persona dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Para esto, mamá me acompañó ese día. Yo recuerdo que mamá iba con resaca, iba muy mal. Y digo, ¿alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Y así volteo y nadie me hacía caso. Y así como que el grillito y así el pastor, así. Y en términos homiléticos y de estructura ha sido mi peor sermón, pero ha sido el más maravilloso porque fue ese día cuando mamá levantó su mano. Entonces mi mamá levanta su mano y me dice que ella quiere recibir a Cristo en su corazón. Entonces pues yo me quedo frío, ella se levanta. Yo nunca voy a olvidar esa imagen, la tengo como si hubiera sido ayer. Se pone de pie, con todas las molestias que el alcoholismo puede traer al cuerpo de una persona. Y se pasa hacia la plataforma donde yo estaba y se dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Entonces yo con toda la ignorancia digo, ¿y cómo se lo meto al corazón? ¿Qué fregados? ¿Cómo le hago? ¿No? Pero le habló al ministro que estaba ahí, que obviamente tiene más experiencia, y fue ahí cuando mamá toma una decisión, ¿verdad? De entregarle. Y ella me dice, es que tú lo hiciste y te ves distinto y yo quiero eso también. Y a partir de ese momento, te estoy hablando de hace 24 años, 25 años, ella rompe con el alcoholismo y rompe con todas estas situaciones y ella entra en un proceso también de mejora continua. Lo único que yo hice fue creer que si me dijeron que Dios podía hacer algo. Yo siento que el liderazgo es eso. A veces el liderazgo tiene que ver con mucha fe, o sea, aventarte, hacerlo, o sea, creerlo y dar pasos de fe, ¿no? A lo mejor no todos lo ven así, pero me parece que si a mí me dijeron que era posible, se puede. Entonces, mi mamá en ese momento hace esta profesión de fe y de ahí, Ralos, la vida comenzó a cambiar, porque obviamente pues ya no era lo mismo que yo solo empezar en este proceso de restauración, de sanidad, a que ahora mamá estaba ahí, después mis hermanas. Después de un poco de tiempo, tal vez unos de 9 meses a un año, mi papá comienza también. Él tenía situaciones de alcoholismo y de adicciones. Mi mamá era un tema de alcoholismo solamente. Pero ambos entraron en este proceso y hasta la fecha ellos están bien, siguen en proceso. Creo que la vida ha sido tan dura para nosotros que nosotros seguimos en un proceso en el que nos cuidamos ciertas áreas, pero lo maravilloso es que ahora es con esperanza, ahora es sanos, tengo a mi familia y estoy viviendo un momento de mi vida muy emocionante. Entonces, no, ha sido la peor la peor conferencia, pero en resultados
ha sido la mejor de todas. He predicado cientos de veces desde entonces y creo que esta ha sido la más importante de todas. Estamos platicando aquí en Expo Liderazgo con Paco Olivas. No te despegues. La honradez y la justicia siempre triunfan. Por eso, si buscas calidad, seguridad y confianza en el mantenimiento de tu vehículo, Taller Mecánico Calimán es tu mejor opción. Más de 30 años de experiencia los respaldan y están listos para atenderte con mecánicos certificados. Así que, si tu auto necesita mantenimiento, manejas una flotilla o tienes una empresa, debes comunicarte hoy mismo al contacto que aparece aquí en pantalla. Deja tu vehículo en las mejores manos. Taller Mecánico Calimán. Seguimos hablando con Paco Olivas, pastor, licenciado en educación, y estamos en el especial de Semana Santa hablando de el antes y después de Cristo. Paco, ¿qué es aquello que en tu vida ha quedado antes de Cristo y qué es esto que viene después de Cristo? Nos has platicado ya temas, ¿no? En el segmento anterior, pero ¿qué cosas podrías compartirnos un poco más? O sea, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? Sí, en lo universal, antes y después, pero en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu liderazgo, en todo lo que hoy estás haciendo, emprendiendo y dirigiendo. Fíjate que yo lo definiría en una nueva página. Ha sido bien emocionante para mí después de haber vivido todo lo que, un poco de lo que te platiqué hace un momento. Pues se viene una nueva oportunidad. Empiezo a estudiar. Es lo primero que yo empiezo a hacer cuando yo tomo esta decisión. Se me da la oportunidad de estar en la iglesia que ahora estamos trabajando ahí, sirviendo. No es trabajo, es un servicio donde estoy sirviendo. Y la persona que estaba a cargo, que ahora pues ya se graduó en esta vida, el señor Ramón Dávila y Blanco, es un hombre estudioso que, bueno, me motivó mucho al tema del estudio. Me llevó mucho en esta parte de la sanidad espiritual y emocional. Y empecé a ver la vida de una manera distinta. Decíamos en un momento que vivíamos la zona centro, bueno, y está bien, y yo voy a volver, si Dios me manda para allá, yo voy, pero el cambiarme de zona, de convivir con otras personas, me dio una visión mucho más amplia de las posibilidades que hay en la vida. Me dijeron que Jesús podía cambiar mi vida y entonces empieza este proceso de, a ver, déjame, te abro los ojos hacia un horizonte que tú nunca has visto. Y empiezo a estudiar, estudio en una institución teológica, me preparo. Fíjate que cuando yo empiezo después de Cristo, yo tengo la convicción que Él ha sido tan bueno conmigo y ha sido tan grande el favor que me ha hecho, así lo veía. Ha sido tan padre que yo quiero dedicar mi vida a Él. O sea, necesito dedicarla a Él. Como sea, donde me pongan, barriendo, cantando, tocando la guitarra, predicando, supuestamente predicando en ese entonces, ¿verdad? Pero quiero comenzar a servir. Y bueno, este hombre, este pastor, me encaminó en esa parte. Me llevó a acabar mis estudios universitarios. Yo ya no tenía en mi mente hacer esto. Creo que la preparación ahora funge algo importantísimo en mi vida y de cualquier persona que quiera ser de influencia en esta sociedad. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar y me hizo entrar en ese chip de estudio. Yo era un pésimo estudiante antes de Cristo. Pésimo estudiante. Me decían el turista en la escuela porque iba ya cada 6 meses y bueno, una cosa. Pero después de como que empiezo con este deseo de aprender, sobre todo de estas cosas de Dios, pero aunado a la educación, ¿no? Entonces conozco a la que hoy es mi esposa. Eso es de lo más maravilloso que me quedó después de Cristo. La verdad es que muy bonito. Porque tú vienes de la calle y tú piensas que no eres merecedor, ¿sabes? No mereces eso. Y conoces gente, pues que tú la ves así. No, me enamoré perdidamente. ¿A poco? Sí, hombre grueso. y conocí a mi esposa, una familia nueva. Digo, amo a mi familia nuclear de donde vengo, ¿verdad? Estoy muy feliz y muy orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Muy orgulloso de mi papá, del señor Martín Olivas, de la señora Claudia Cordero. Muy orgulloso. Pero ahora yo con mis hijos y mi esposa, esta oportunidad, esa es la parte más emocionante de decir,
puedes escribir una nueva historia. Uf, ha sido, ese después de Cristo ha sido lo más, o sea, sí, la salvación de tu alma y la eternidad y todo esto que uno tiene en su fe. Vas a estar con el Señor por la eternidad, pero en este mundo no tienes que estar tan opaco en esta existencia. Entonces, esta parte de rediseñar mi vida, tener a mi hija, a mi hijo ahorita, verlos, a su edad, yo hubiera querido um, vivir lo que ellos viven. Y es muy emocionante. Lloro no de tristeza, ¿eh? Es muy, muy padre. O sea, yo a los 14 no estaba haciendo lo que hoy mi hijo hace, ¿sabes? Yo a los 12 no hacía lo que mi hija hace. Discúlpenme a los oyentes, es que está muy intensa esta entrevista. Y ver todas estas oportunidades, este nuevo capítulo, no, yo estoy disfrutando la vida, la disfruto como no te imaginas. O sea, sí, vienen problemas, como todos. Hay muchos retos que sigo enfrentando, luchas que de pronto vienen. Uno lucha con la inseguridad, después de tanta cosa que uno vive, pues, ahí tienes que trabajarlo y levantarte, todo, pero ver a mis hijos creciendo, una casa estable, no hay violencia. Yo le digo a la gente, soy el top 10 de los papás. O sea, yo disfruto mucho ser papá. O sea, entonces, esta parte de poder tener una familia estable, porque Jesús llegó a mi vida, es una cosa maravillosa. Ayudar a otras personas ha sido muy bonito. Creo que también eso es algo que ha marcado mucho mi vida, el saber de dónde vengo, no olvidarlo, no anclarme al pasado, pero que esa memoria me lleve a ayudar a otros. Ha sido también una experiencia muy, muy, muy emocionante. La vida no es color de rosa, pero la vida tiene mucho propósito ahora, tiene mucho sentido y se puede disfrutar. Entonces he quedado totalmente transformado después de que Jesús llega a mi vida. Y no, ahorita mi vida tiene mucha expectativa. He logrado alcanzar ciertas metas, cosas que de adolescente jamás pensé alcanzar. Ahora mis hijos son adolescentes y verlos crecer, verlos desarrollarse, estar con ellos. Mi papá siempre siempre proveyó el alimento, un hombre trabajador, tú lo sabes, un hombre muy trabajador, mi mamá también, pero yo me propuse estar en cada etapa de mis hijos. Desde que nacieron no me he separado de ellos. De bebés yo me levantaba, ayudaba a mi esposa, o sea, disfrutar cada momento. Y ha sido bien, bien padre saber que si bien mi infancia no fue la que yo quería, ahora yo estoy disfrutando ver a mis hijos desarrollarse de una manera, pues, no perfecta, pero sí saludable. Entonces, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Las oportunidades que he tenido para servir, para trabajar, para liderar ahora una comunidad, a un lugar que, pues, representa mucho. Estamos hablando de una localidad, una iglesia, una comunidad que tiene 48 años de existir en la ciudad. Estamos hablando de un colegio que tiene más de 35 años, 35, 36 años, y verte de pronto en una posición en la que estás para servir, porque esa es mi concepción del liderazgo a través de la persona de Jesucristo. Él le decimos rey de reyes, ¿no? Pero yo creo que también aquí en la tierra él era siervo de siervos, o sea, servía a los demás. Entonces mi posición de liderazgo ahora la veo como esta oportunidad de servir, así como un hombre como Ramón Dávila me sirvió en su momento también, ¿no? Entonces, pues olvídate, ahorita tengo mucho trabajo, tenemos muchas metas, muchos objetivos, mucha expectativa del futuro. No puedo esperar a ver que mis hijos crezcan y que hagan su vida y que después tengan sus hijos y ver cómo mi generación cambió totalmente. Porque seamos honestos, sociológica y psicológicamente hablando, pedagógicamente hablando, mi esperanza de un buen linaje era muy bajo, ¿sabes? Y ahora ver que nos fuimos contra la estadística me genera como mucha expectativa. O sea, qué bonito futuro. Me esperanza mucho el futuro que me aguarda en mi edad ahora, en mi vejez. Todavía falta un rato para eso, pero me gusta pensar, fíjate. Espérate, me gusta porque meditar. ¿qué me dejas? No, yo sí. Pero es padre pensar en todo esto. A los 14 ya no pensaba en esto, ya no quería vivir, pero ahora anhelo que llegue el día de mañana. ¿Sabes qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa? Luego mi esposa cuando se casen, tú y yo nos vamos a ir, vamos a disfrutar y vamos a ser felices. Eso digo yo, ¿va? Porque cada etapa debe tener sus retos y sus momentos críticos, pero pues si ya el Señor nos sacó de donde andábamos,
cómo no nos va a ir librando poco a poco. Paco, ¿qué le dirías a una persona Ujú, que probablemente no está en una situación em, económica o material precaria, ujú, pero hoy también se viven, y las estadísticas lo marcan, situaciones precarias emocionales, ujú. eh, ansiedad, depresión, Mm. falta de satisfacción, falta de propósito. ¿Qué le dirías hoy a una persona que se encuentra en esta situación? Sí, bueno, yo creo que lo primero que yo le diría a una persona en esta situación es, hay que acercarnos a Dios. Hay que, así como lo presentaron a mí, Jesucristo puede cambiar tu vida y que me lo creas. O sea, yo le diría, créeme lo que te estoy diciendo porque no solo lo leí en un libro, o sea, lo estoy viviendo ahora. Que creas que Jesús puede cambiar tu vida si pones tu fe en Él. Número dos, es importante, Ralos, decir que el hecho de que Jesús haya llegado a mi vida, esto no me exime de tomar pasos hacia adelante. Tienes que dar pasos hacia adelante. No puedes quedarte. Yo sé lo que es estar ansioso y deprimido, sé lo que es tener situaciones precarias, pero tienes que dar pasos hacia adelante como pidiendo ayuda. O sea, una persona con ansiedad, depresión, hay que reconocer que necesitamos la ayuda. A veces creo que también esta parte de la fe puede malentenderse al considerar que como creo en Dios, Dios va a hacer todo. No, la verdad es que Dios me sacó de un hoyo, pero no me va a levantar de la hamaca en la que yo me pueda acomodar, ¿no? Entonces, primero, cree en Jesús. Número dos, da pasos. O sea, da pasos, enfrenta los temores, pide ayuda, busca un especialista, pide consejo. Eh, Dice un versículo de la Biblia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Creo que eso es muy importante. Comenzar a llenar nuestra mente de la esperanza y la fe de que las cosas van a cambiar, porque al final incluso los momentos más oscuros de la vida de un ser humano tienen su fecha de caducidad. Yo creo que todo tiene su tiempo, o sea, momentos tristes, pero también tienen su tiempo para terminar, ¿no? Entonces, animarlos, esto no es para siempre, o sea, no es para siempre, pero también analizar, estoy dando los pasos que tengo que dar. Yo creo que algo que yo tuve que hacer es enfrentar mis miedos, Carlos. Enfrentar el miedo a fracasar escolarmente. Tengo que enfrentarlo y tengo que estudiar algo, tengo que hacer. ¿Cómo enfrentas digo, o sea, no esa fórmula ABCD, Ajá. pero ¿cómo se le hace para enfrentar los miedos? Sí, bueno, primero esta convicción, esta fe y esta esperanza de que sí puede haber un cambio, ¿no? Y es literal dar el paso. O sea, si yo tengo miedo a fracasar como estudiante, métete a estudiar algo, ¿sabes? O sea, yo así lo digo en mi persona. El miedo es para enfrentarlo. O sea, siento mucho miedo, es difícil, pero dar el paso. Ah, si quiero mejorar en mi economía, aunque hay poco recurso, empiezo a administrar, o sea, empiezo de alguna manera, ¿sabes? Enfrentar miedos, por ejemplo, mi miedo al hablar. Yo tengo miedo, a lo mejor, no miedo, yo preferiría estar en silencio, a gusto. Por eso soy corredor de esos solitarios. Yo corro. Ahorita hablamos de eso. Este, pero el miedo a hablar frente a la gente, lo enfrenté como hablando frente a la gente. ¿Sabes? Yo así lo veo. A lo mejor me parece muy. A la gente dirá, este está pecando de pragmático ahí, y pues qué fácil para él. No, pero creo que si ponemos nuestra fe en Jesús, dice la Biblia que en Él todo lo podemos porque Él nos fortalece. Y yo me tomo literal todo esto, Carlos. O sea, sí puedo. O sea, porque Dios está conmigo. Y porque si Él está conmigo, puedo empezar a dar pasos hacia adelante. Entonces busquen la ayuda. Si alguien está pasando una situación depresiva, de, de escasez, hay que comenzar a buscar ayuda, dejar de culpar. Yo no culpo a nadie, no culpo a mis padres, no culpo al alcoholismo, a las adicciones. Esto fue lo que me tocó. La vida es así, pero tienes que dar pasos. Y es más, a mayor dificultad, mayor aflicción, mucho más sabroso va a ser el fruto cuando salgas de esto. ¿Sabes? Más se disfruta la vida cuando sales de situaciones tan oscuras. O sea, yo diría, ten esperanza de que así como está de oscuro y de bajo lo que estás viviendo, el fruto que viene después de esto, que tomes tú acciones, va a ser abundante. Entonces, dice por ahí un pasaje de la Biblia, el que sembró con lágrimas, con alegría cosechará. O sea, entonces yo he decidido, siempre lo recomiendo, es dar pasos, dar pasos. O sea, cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. O sea, sí se puede algo distinto, se puede tener una mejor familia. La depresión no va a estar para siempre, tengo que dar pasos. Y si mi mente no me da para eso, busco la ayuda psicológica, la ayuda médica, el consejo.
La fe en Jesús para mí es lo más importante. Yo creo que hay muchos medios, pero para mí la fe ha sido el parteaguas, así como lo estabas diciendo, ¿no? Ese antes y después. Y a partir de eso, entonces el desarrollo y la toma de decisiones. Pero para mí es enfrentar, al menos conmigo, enfrentar miedos. Dale, 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 dale. Siento algunos miedos y ya me gustan los miedos a veces, ¿sabes? Porque digo, híjole, pues esta es la oportunidad. O sea, y ahí vas con el temor, pero al final pues te das cuenta de que como Dios está contigo, las cosas empiezan a rendir su fruto. Hoy, después de 20 años, 24 años ya estoy grande, de este crecimiento, tienes poquitos más de 24, Sí. pero después de este crecimiento, tienes frente a ti, es una gran responsabilidad, pero es una gran oportunidad de influir en la vida de cientos de niños y jóvenes de manera positiva, Sí. de manera constructiva a través del colegio. Uh-huh. Y lejos de ser una carga, digo, entiendo que no es nada sencillo trabajar con personas. Nada sencillo. En una ocasión alguien se acerca llorando conmigo y me dice, por enésima vez, estoy cansada, me dijo, de trabajar con personas. Y me salió mi personalidad directiva en ese momento. Y dije, bueno, está muy sencillo, trabaja con máquinas. Nunca te van a reclamar. Sí. Hoy en día sigue trabajando con personas. No es sencillo. No es una carga, y tú dijiste, es un servicio. ¿Cómo vives? Bueno, tú y tu familia, tú y tu esposa, ¿cómo viven ese privilegio de servir a cada generación que pasa por Colegio Juárez? Sí. Fíjate que el servicio social, creo yo, es uno de las labores más difíciles porque no siempre vas a recibir, no siempre va a haber reciprocidad a tus buenas intenciones. Es difícil porque hay quienes sí reciben esta ayuda y lo disfrutan y valoran, y hay quienes tal vez no lo vean así. Y no tengo problema, no todos pensamos igual. Y creo que los retos ha sido guardar nuestro corazón de emociones negativas, ¿no? De agarrarnos de Dios y guardarnos de, a ver, no lo estoy haciendo porque la gente lo merezca o no, lo estoy haciendo porque esta es mi esencia, yo quiero servir. Entonces lo vivimos confiando en Dios. Espérame, dijiste, guardo mi corazón. ¿Qué significa guardar mi corazón? O sea, lo meto en el refri. Es que, ¿sabes? Está como meto a Cristo en el corazón, ¿verdad? Guardo mi corazón, me refiero a, es que a veces te desesperas, como la muchacha que te dijo, ¿no? Es bien desesperante. O a veces tú quisieras un gracias, ¿no? De pronto, y no, al rato andan hablando cosas de ti y eso te genera una emoción negativa. Rencor, enojo, frustración. Lo puedo sentir, pero no lo puedo guardar en mi vida. No puedo vivir con eso. O sea, acabando ese día lo desechas. ¿Cómo lo desechamos? Yo personalmente hago de la oración mi estilo de vida. Voy, Señor, mira, hoy este día no estuvo tan bien, pero... ¿Qué es oración? ¿Cómo oras? Hablo con Dios, le digo, Señor, pues es una plática. Es una plática así como la tuya. Así me verás. Así estoy encerrado y, Señor, no, me siento frustrado, me siento ansioso, esto me está cansando. Pero si tú quieres que yo haga esto, ayúdame a que yo no albergue emociones negativas que me afecten a mí, que afecten a mi esposa y que afecten a mis hijos. ¿Y Dios te responde en esa conversación? Fíjate que es bien interesante porque cuando me siento abrumado por las cosas que el colegio y la iglesia traen sobre mi vida, por las cosas negativas que pasan, es porque yo no estoy orando lo suficiente. ¿Sabes? Así lo he sentido yo en lo personal. Me siento abrumado. Digo, es que sabes que no estás confiando en Dios. O sea, confía en Dios. Ve, acércate y dile al jefe que, pues que si me das un sparring, un masajito, algo, porque... una descarga. Y eso una descarga por favor. Espiritual. Y eso me hace a mí mantenerme estable. Número 2, tengo bien marcada la línea entre mi labor social, mi labor ministerial, mi labor en el colegio y mi vida como esposo, mi vida como padre, mi disfrute con mi familia. Tengo la línea bien marcada. ¿Cómo marcas esa línea? ¿Cómo haces para establezco horarios fijos. No, muy pocas veces doy pie a algo extra dentro de un buen horario, porque tengo un horario amplio. Pero en cuanto se acaba la oficina, el colegio, la iglesia, la gente, yo cierro todas las puertas en el sentido metafórico de la palabra
y disfruto mi vida. Eh, Voy con mi esposa, salimos a comer, ¿sabes? Mm, Creo que sería un error decir que porque tengo mucha fe, he dedicado mi vida a servir y le sirvo día y noche. No, porque necesito estos espacios de descanso, este oasis en mi casa. Trato de ser muy cuidadoso y celoso en el sentido positivo de la palabra, de estar con ellos, de disfrutar de mi vida familiar. Eso es algo que nos ha ayudado bastante. Y últimamente, pues el tema del ejercicio físico, que es algo que me ayuda mucho a manejar el estrés. Cuando ando estresado, corro mucho, agarro, ¡fum! A ver, para seguir ubicándonos Sí, estamos en este especial de Semana Santa y estamos hablando del antes y después de sí, Cristo en la historia sí. universal. Pero luego lo trajimos a una historia verídica Ujú, acá en la frontera norte de México para hablar de cómo de cómo se parte la historia en el antes y después de Cristo en ujú. una En una persona vida. y en una vida, ¿no? Y cómo impacta el entorno. Ese es el tema. No estamos salidos del tema, porque Sí, ahora sí, estamos sí. hablando de tu después de Sí, Cristo, sí, sí. ¿no? Y empiezas a decir acerca de correr. Tú te convertiste Mm, en un corredor, ¿no? sí, A lo mejor amateur o lo que sea. Para sí. mí, no, ya luego hablamos de mí, pero, pero ¿qué sucede? Yo sé que cuando corremos tenemos un diálogo muy profundo, muy profundo. Totalmente. Tú me entiendes, amigo. Tenemos una conversación con nuestro reloj, Sí. con nuestra mente, con el coach que está detrás, Yo le sirvo a mi esposa y al coach, ¿sabes? El tiempo básicamente, que diga. básicamente. Pero en medio de todo eso y en este proceso de después de Cristo, cuando estás tú solo corriendo 10 kilómetros, 15 kilómetros, 21 kilómetros en medio de un maratón, ¿qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué sucede en la mente de Paco? Ay, a veces me pierdo, no sé nada. Yo simplemente me voy. Eso es maravilloso para mí. Yo, el abstraerme del pensamiento, me voy. En otros momentos, la creatividad está al mil. Estoy ideando estrategias, estoy ideando qué hacer, estoy Ujú. ideando cómo trabajar con mi equipo de trabajo. Estoy pensando mucho agradecimiento. Me motiva más correr. ¿Por dónde crees? Por la zona centro. O sea, el correr por esa zona me llena de Nunca he tanta ido a correr gratitud. por allá. Bueno, nomás ve en horarios familiares por seguridad y por salud. Pero me llena de mucha gratitud. Me siento agradecido con la vida, con Dios, por la salud que tengo como para poder llevar al cuerpo a estos límites que yo jamás pensé poder alcanzar. Pero me da mucha creatividad, ¿eh? Me ayuda. Después de Cristo me llevó a este tipo de reto físico y es gratitud, es creatividad, es innovar. De pronto me voy a correr y llego con ideas y llego con el equipo. Tengo una idea, muchachos. Y ahí estoy otra vez con me gusta meterme en problemas, ideando nuevas cosas. Y sobre todo también me ayuda mucho como a sacar todas las tensiones diarias de la vida, los hijos, pero sobre todo el trabajo. Creo que el trabajo es algo, la iglesia, el colegio es algo que nos ha demandado bastante y me ha hecho sentirme muy bien. Que por cierto, el tema de correr surgió por un temor. El temor a quedar asimétrico en mi manera de caminar después de una lesión. Tenía sobrepeso, me lesionó mi tobillo y me dicen que va a quedar mal mi manera de caminar y tenía mucho dolor. Y pues yo dije, pues si le duele caminar, tengo que caminar. ¿Sabes? Esta fórmula otra vez de decir, no, espérame, el doctor te dijo que te ibas a quedar así, pero ¿por qué no empiezas a practicar exactamente lo que no deberías? No sé si esa es una buena Es- recomendación. En tu caso funcionó. Funcionó. Obviamente fue de un poquito, poquito. O sea, de caminar. O sea, yo caminaba una cuadra y decía, es que tengo que recuperarme. Al menos tengo que bajar de peso para que mi tobillo no esté resintiendo tanto esto porque era mucho el dolor. Y entonces, pues ya lo demás es historia, ¿no? Ahorita he corrido Lo por varios demás es lados. historia. Y el mayor logro en ese sentido es el maratón, haber hecho un maratón, que ha sido una experiencia agónica por momentos, pero esta parte de, hey, pues Dios te dio una nueva oportunidad, dale, o sea, disfrútalo, tienes el cuerpo, la salud, las piernas, disfruta. Entonces es parte de lo que vivo en este tipo de disciplina que ha sido de mucha ayuda para mí y que lo recomiendo ampliamente. El ejercicio físico ayuda muchísimo a los líderes y a todo el mundo.
Paco, hablaste ahorita de tu equipo de trabajo. ¿Cómo es tu dinámica con tu equipo de trabajo dentro de un contexto? O sea, tu equipo de trabajo son creyentes en Cristo. Sí, Tienen también un antes y un después de Cristo. totalmente. ¿Cómo? No estoy diciendo con esto que todo es perfecto, pero No. sí estoy diciendo que, o sea, mi pregunta es, ¿cómo se vive un equipo de trabajo así? Ay, pues mira, tienen la misma visión que yo en el sentido de la esperanza, la fe, el deseo de servir a otros. Y creo que eso hace fácil hasta cierto punto que trabajemos juntos. Tenemos mucho en común. Creo que una de las ventajas de tener un equipo de trabajo dentro de un contexto de iglesia es que tenemos, bueno, al menos estoy hablando de mi equipo de trabajo, tenemos una misma visión. Eh, Creo que ha sido fácil comunicarle mis inquietudes y mis sueños referente a servir a Dios, referente a crecer como iglesia, referente a ayudar de alguna manera a nuestra sociedad y empatamos de inmediato. Esto no significa que sea fácil, no ha sido fácil porque pues no siempre me doy a entender, no siempre están de acuerdo conmigo, pero ha sido muy enriquecedor trabajar con un equipo que tiene la misma visión en cuanto a su fe. No tienen la misma visión a veces en cuanto a ciertos objetivos de vida, ¿va? Vemos las cosas distintas. Unos dicen, ¿para qué corre tanto el pastor? ¿Va? Pues yo no sé qué trae, pero... Qué pérdida de qué tiempo. pérdida de tiempo, qué tortura. Pero la misma fe, un mismo Señor, una misma fe, eso es lo que hace que podamos ser un equipo no perfecto, pero sí funcional. Son muchachos, no todos tienen la misma historia que yo. Uno de ellos sí. Tenemos una historia muy similar y es con de los más allegados porque haz de cuenta que no más que él allá por Tierra Nueva, yo acá por el centro, ¿verdad? Pero vivimos casi lo mismo. Entonces hay mucha afinidad. Tenemos una pareja que viene de Honduras que está trabajando con nosotros. Tenemos personas que son mayores que nosotros. Y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito trabajar con ellos, enfocándonos en una sola fe. Entendimos que la unidad de nuestro equipo de trabajo no tiene que ver con uniformidad, ¿sabes? Esa es la siguiente pregunta. O sea, unidad significa En uniformidad. absoluto, no es así. Y yo entiendo que tienen que pensar diferente a mí, sino qué aburrido sería mi equipo de trabajo. Pero al principio, en la inmadurez del ejercicio de liderazgo en lo personal, me llevaba, tienen que hacerlo como yo lo creo, como yo lo pienso, pero no, entendí que eso era muy conflictivo, era muy desgastante y no, unidad no es uniformidad. Unidad es que a pesar de las diferencias que tenemos como personas, como individuos, estamos trabajando para un fin en común, ¿no? Que es predicar de Jesús, que es ayudar a los niños del colegio, a las familias, dejar algún tipo de herramienta que les pueda ser útil, ayudar a personas en situación de indigencia, que también lo trabajamos por una temporada, buscar la manera de ser un apoyo dentro de nuestra sociedad juarense. Paco, y ahí en ese tema, tú trabajas de la mano con tu esposa. Totalmente. ¿Cómo se trabaja? Lo digo, a ver, ¿lo digo o no lo digo? Dilo. Cuando Aquí ves está. he llegado y voy a decir lo que me dice, que eres muy tóxico, dice. No te creas. Bueno, yo Más o menos, a lo más mejor. o menos. ¿Cómo es trabajar Oye, con fíjate tu que había esposa? gente que me decía, ¿cómo le vas a hacer para trabajar con tu esposa? Y luego, pues así, nada más. ¿Cómo que como dices que va a ser algo muy desgastante? Bueno, en nuestro caso, no tiene que ser algo general. Bueno, no sé, tú me amor, si que es diferente, pero yo lo he disfrutado muchísimo. Pásale. Pásale. Ha sido muy, muy bueno. Tenemos la misma fe. Complementamos nuestras profesiones de una manera maravillosa. Yo soy trabajador, educador y ella es trabajadora social. Estamos básicamente metidos en el ramo de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces eso se complementa muy padre. Lo hemos disfrutado siempre y cuando separemos esos tiempos, ¿sabes? Lo que te decía hace un momento. Acá estamos trabajando juntos, somos esposos, pero estamos trabajando enfocados, pero acabamos y disfrutamos nuestro matrimonio. Entonces, un consejero mío me decía, es que a lo mejor se van a hartar de estar ahí juntos. La verdad es que llevamos, ¿qué será? Unos 7 años, 9 años. 9 años trabajando juntos y a mí se me hace muy divertido. ¿O será que soy muy tóxico y a lo mejor ella pide auxilio? No. Pero no, lo hemos disfrutado bastante. Está haciendo la señal de auxilio. Ha sido muy padre porque, mira, mi especialidad es en temas de iglesia. Ujú. Y tenemos un colegio ahí en la iglesia. Y ella, su fuerte, está con el colegio. Y es muy padre porque qué mejor persona en la que yo pueda confiar.
algo tan importante como el desarrollo del colegio, ¿no? Entonces, no, ha sido muy, muy divertido. Yo me divertí Totalmente. 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 Estamos con Pastor Paco Olivas. La honradez y la justicia siempre triunfan. Por eso, si buscas calidad, seguridad y confianza en el mantenimiento de tu vehículo, Taller Mecánico Calimán es tu mejor opción. Más de 30 años de experiencia los respaldan y están listos para atenderte con mecánicos certificados. Así que, si tu auto necesita mantenimiento, manejas una flotilla o tienes una empresa, debes comunicarte hoy mismo al contacto que aparece aquí en pantalla. Deja tu vehículo en las mejores manos. Taller Mecánico Calimán. Estamos conversando en este especial de Semana Santa con Paco Olivas y hemos estado hablando de el antes y el después de Cristo y cómo Cristo parte la historia universal en antes y después. Pero luego estuvimos hablando de tu propia historia, cómo, sin ser tan exhaustivos, pero cómo parte tu historia al venir Jesús a tu vida y hace un antes y un después. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo por el que en esta época se para el mundo? La gente deja de trabajar, deja de ir a las escuelas, viaja y hace tantas cosas. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Jesús? Jesucristo es la promesa encarnada de salvación. Es ese hombre y Dios a la vez que viene a este mundo, que nace de una manera bajo condiciones sobrenaturales y que al crecer se hace un servidor. Jesucristo es Dios, hombre Dios. Es una fusión ahí muy interesante, muy, muy profunda de entender de primera mano. Un servidor de la humanidad. Un hombre que tú ves en la historia ayudando a aquellos que tienen necesidad y él dice, vengo por los enfermos y no por los que se consideran sanos. Un hombre que dice, escucharon que los líderes en las naciones se enseñorean, pero conmigo no es así. Yo les digo, él hablaba de esta parte del liderazgo, el que quiera ser líder tiene que ser servidor de todos. Jesucristo es aquel que le lavó los pies a sus discípulos, que siendo Dios muestra una humildad tremenda. Porque seamos honestos, era un gran, incluso si no lo vieras como Dios en aquella época, pienso verlo dar esos discursos tan impresionantes, hablar de esta manera tan increíble, confrontar a la gente de aquel entonces con sus errores, a gente religiosa que necesitaba corregir sus ideas, verlo hablar con tanta autoridad y de pronto verlo fajarse una toalla en la cintura y arrodillarse y lavar los pies, que era el oficio más bajo en la sociedad, la labor más despreciable, por así decirlo, lavar los pies y que le diga a su gente, esto mismo hagan ustedes también. Me habla de que Jesús es un servidor, es el más grande líder que ha pisado este planeta, no tengo duda de eso, porque han pasado miles de años y sigue trastocando corazones su historia. Hay muchas filosofías, hay muchos movimientos, pero ninguna ha cambiado tantas vidas a través de las épocas como el mensaje que Jesucristo entrega en nuestras manos, ¿no? Entrega para con nosotros. Entonces, por eso digo, Él es Dios. Servidor es en Semana Santa, se conmemora esta semana previa a su crucifixión, en la que Jesús, Él estuvo trabajando en Israel, pero llega a Jerusalén, la capital, el lugar más importante religiosamente hablando, y entonces pasa esta semana de pasión, ¿no? Donde sirve a la gente, sana gente, donde enfrenta a líderes religiosos, donde corrige ciertas estructuras religiosas que estaban mal dentro del templo, que era esta gran figura ceremonial de toda una nación. Y esta parte de la última cena también, cuando llega y celebra la Pascua, esta fiesta que los israelitas, los judíos celebran como conmemoración de la liberación de Israel, de allá de Egipto, de hace siglos atrás. Y es ese Dios hombre que va a una cruz bajo el juicio más injusto que la humanidad ha visto, porque era inocente y lo trataron como el peor de los malhechores, pero sin que esto se saliera del control divino, porque Él vino a eso. Él vino a entregar su vida para que nosotros pudiésemos tener esperanza, una relación con Dios, una relación que se había perdido por el pecado de la humanidad. Ese hombre que estando incluso en la cruz, es un hombre que incluso estando en la cruz se atreve a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen.
que se atreve a darle esperanza a una persona que estaba al lado y decirle, hey, hoy vas a estar conmigo, hoy vas a encontrar descanso. Aquel que se preocupa por su madre y le dice, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo, como en medio de todo el dolor, todavía darse el tiempo de servir, de hablar perdón, de hablar esperanza. Ese es Jesús. Eso es lo que conmemoramos en Semana Santa. Sí, nos vamos de vacaciones, pero pensar en Jesús es pensar en la historia de amor más impresionante. O sea, es impresionante. Y no solo eso. No solo viene a una cruz y lo hace para perdón y oportunidad de que todos nos acerquemos a Dios y que haya esta esperanza eterna, esperanza de vida, sino que la muerte no pudo contenerlo, porque la Biblia nos enseña que Él resucitó al tercer día. Hay muchas teorías acerca de que esto pueda ser una farsa, pero lo que hoy por hoy sabemos es que nunca se encontraron sus restos de un hombre tan famoso, de un hombre tan influyente en la historia de aquel tiempo. No se encontraron los restos. Nosotros tenemos los restos de nuestros héroes nacionales. Están en los monumentos más importantes de nuestra nación. Jesús era una imagen importante. Hablando nacionalmente, veámoslo así, nunca se encontraron sus restos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día. Y Jesús es quien un día gobernará sobre este mundo y vendrá. Esa es la esperanza que tenemos. Estaremos con Él por la eternidad y también entendemos que vendrá por aquellos que han puesto su fe en Él. Es un tema muy profundo. Creo que no lo terminaríamos en este episodio, pero lo que sí sé es que Jesús, en términos prácticos, es quien cambió mi vida. Jesús fue esperanza para mí. Me podrán decir muchas cosas, Carlos, de verdad. Me pueden decir, pueden opinar mucho, ¿verdad? Sobre esto y respeto eso, pero es que a mí me cambió la vida, amigo. Me cambió la vida, o sea, me cambió la existencia. Y ¿sabes qué es más emocionante? Que no solo es conmigo. Conozco a muchas personas. No te puedo decir miles porque sería exageración, cientos tal vez. He estado en muchos escenarios, cientos de personas que dicen exactamente lo mismo que yo. Y no precisamente por venir de una situación de alcoholismo y adicciones. O sea, gente que moralmente tú dices están bien, dicen, hey, Jesús cambió mi vida. O sea, yo lo veo en todos lados. Entonces, Jesús es esperanza. Jesús es vida para mí. La vida, me refiero a esta vida, disfrutarla, la vida de decir, después de la muerte viene la esperanza, la vida tan maravillosa, decir, vienen procesos difíciles, pero Jesús me enseñó a que Él está conmigo. Jesús es todo. Jesús, dice la Biblia, es por quien se crearon las cosas. Jesús es la razón por la que se sostienen las cosas. Entonces, es que es bien profunda la pregunta. Pero así para que nuestros oyentes, la gente que nos está viendo, pueda escuchar algo un poco más práctico, Él es quien vino para darnos una oportunidad de vida espiritual saludable. Entonces, es quien me enseña perdón. Él me enseñó a perdonar, porque Él perdonó a los que lo clavaron, ¿te imaginas? Me enseñó a perdonar, es quien me enseña a servir a los demás. Mi liderazgo no es opresivo, mi liderazgo es servicial. Estoy para servir y si quiero ser el mayor voy a servir porque mi maestro así lo hizo. Y si vieras qué bonito ha sido. Digo, a veces la gente no te trata bien, pero digo, si a Jesús le fue así, para mí es un honor ser como Jesús, ¿no? Entonces, parecerme un poquito, no le llego ni a los talones, pero esto es Jesús. Esto es lo que celebramos en Semana Santa. Particularmente estos días para mí son de mucha reflexión, de mucho agradecimiento y de mucho comunicar con la iglesia, con las personas a mi alrededor de lo que representa para mí Jesucristo. Comemos mucho, disfrutamos, descansamos, pero siempre con la mente puesta en este Jesús, el Jesús que trajo vida, el Jesús que trajo perdón, el Jesús que trajo esperanza, el Jesús que dice de sí mismo, yo soy la puerta, pásenle. Aquí entrando por este lado, la vida va a ser abundante. Vida, dice, he venido a traerles vida y vida en abundancia. Entonces, no nomás lo leí, lo vivo y lo veo en otras personas que admiro y que me comprueban que no fue como un chispazo que me ocurrió a mí, sino que es algo que le ha pasado a muchas otras personas. Eso es Jesús para mí. Es todo ahorita. Y para siempre así lo va a ser, creo yo. Estamos llegando al final de esta entrevista, de este podcast. Y tienes la oportunidad muy seguido, varias veces a la semana, de dar un mensaje. Uh-huh. Pero hoy en este micrófono de Expo Liderazgo
¿qué mensaje le dejarías a las personas? Sí. Gracias por esa oportunidad de despedirnos así. Yo creo que lo que quisiera dejar a nuestros oyentes es que hay esperanza. Hay esperanza, definitivamente. No va a ser para siempre los malos momentos. Vienen tiempos buenos. Jesucristo es a quien deberíamos considerar en este tiempo de Semana Santa. Que esta temporada sea una temporada en la que sí descansemos, pero que reflexionemos sobre la historicidad, sobre los hechos de Jesucristo y lo que esto implica, lo que esto comunica todavía hoy a nosotros después de 2024 años. Decirles que no importa cuál sea la situación, cuál sea la necesidad, cuál sea la condición, si ponemos nuestra fe en Jesús, la vida va a cambiar de una manera dramática en el buen sentido de la palabra. Háganle como yo. Yo dije, sí es cierto esto, de verdad es que llega un momento en que parece que Dios no es nada, pero cuando tú no tienes nada, Dios lo puede ser todo en ese momento. Entonces, a lo mejor en ese momento de inopia, de no tener nada, haz lo que yo hice. A ver si lo que están diciendo en micrófono, si lo que estoy escuchando es cierto, Señor, ven y cambia mi vida, obra en mi corazón. Y si uno lo hace con esa intensidad de verdad, con esa fe y esa convicción, yo estoy seguro que Dios puede cambiar tu vida, sus vidas, como cambió la mía. Semana Santa es de descanso, pero primordialmente es para que recuerdes la obra de Jesucristo. Checa la historia de Jesús. Creo que eso es algo que puede bendecir, que puede animarnos mucho, pero al hablar de mi vida, al exponerme de esta manera con ustedes, solo quiero dejar claro que Dios cambia vidas. Jesucristo cambia vidas. Eso es Semana Santa. La historia de un hombre que vino a cambiar vidas, entonces puede cambiar la de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Así ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales, Facebook Paco Olivas, Instagram Pastor Paco Olivas. La iglesia está Centro Vida JRZ. Ahí estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudar. Querido amigo, gracias por estar en Expo Gracias a Liderazgo. ti. Disculpen tanta lágrima. Es que aquí Israel se pasó de lanza con las preguntas. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí en Alternativa FM. Yo soy Israel García y les mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Gracias.